Esta es la predicación correspondiente al domingo 19 de febrero de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de referencia para nuestra predicación esta mañana es el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, hasta el capítulo 17, versículo 8. El libro del Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, nos transmite las palabras de Moisés al decir lo siguiente: el Señor tu Dios suscitará en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberéis escuchar. Es la cita del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. En tiempos de Jesús, había judíos que creían que Dios enviaría un profeta como Moisés al final de esa era, o este periodo, antes de llegar ese cambio de era que se transformaría el mundo. Además, el mismo libro del Deuteronomio y por tanto la propia Torá, ya sabemos, la Torá en sentido estricto, o la ley en sentido estricto, son los 5 primeros libros de nuestra Biblia, lo que llamamos el Pentateuco. Pues la Torá termina con estas otras palabras. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 10. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta semejante a Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. Hay que tener en cuenta que en tiempos de Jesús había judíos como los saduceos que tenían como escritura solo la Torá. La ley era la única escritura que ellos consideraban canónica. Así que tenemos la principal colección de escritos de la Biblia hebrea o de nuestro Antiguo Testamento, esta finalización en el libro del Deuteronomio con esa referencia a Moisés y un profeta, o el anuncio de un profeta como Moisés en el futuro. La otra gran colección de los escritos de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento son los profetas, que van desde el libro de Josué hasta el libro de Malaquías. Y esa colección de los profetas termina de la siguiente manera: recordad la ley de Moisés, mi siervo, porque a él le encomendé en Horeb leyes y preceptos para todo Israel. Estad atentos, porque yo os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Esto son palabras del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 22 y 23, que es el final de nuestro Antiguo Testamento, aunque no es el final de la Biblia hebrea, que está ordenada de forma diferente a nuestro Antiguo Testamento, porque la Biblia hebrea termina con el segundo libro de las Crónicas. Así que tenemos, por un lado, la colección de la ley, con esa referencia a Moisés, y tenemos la colección de los profetas, que termina con esa referencia a Elías, la vuelta de Moisés o la vuelta de Elías. Así que igual que había judíos como los saduceos que esperaban la vuelta de Moisés, o de un profeta como Moisés en sentido estricto, había judíos como fariseos y escribas que en tiempos de Jesús creían que Dios enviaría nuevamente al profeta Elías. Así que quienes esperan a Elías, hay quienes esperan a un profeta como Moisés. En los evangelios, en este pasaje, también en el capítulo 16 de Mateo se hace referencia a que algunos esperaban la vuelta de Elías, perdón, se me fue ahora, lo tengo en la punta de la lengua, a Juan el Bautista. Incluso en el capítulo 17 se asocia a Elías, esta vuelta de Elías con Juan el Bautista, y había diferentes expectativas escatológicas, es decir, para el tiempo final. Así que cuando la gente que rodeaba a Jesús se hacía una idea de quién era Jesús o de qué papel cumplía Jesús,
algunos respondían pues, que era Elías, otros que respondían que era ese profeta como Moisés o cualquier otro profeta, o incluso Juan el Bautista nuevamente, ¿no? Pero básicamente unos decían que era Elías, otros decían que era un profeta como Moisés. En el Evangelio de Mateo se nos presenta, ya lo mismo desde el principio, a Jesús como un nuevo Moisés, pero un nuevo Moisés que trae el verdadero cumplimiento y el verdadero significado tanto de la ley como de los profetas, estas dos grandes colecciones de textos a las que hemos aludido anteriormente, y que uno termina con esas expectativas sobre el profeta como Moisés y otro como sobre Elías. Pues bien, Mateo nos presenta a Jesús como ese nuevo Moisés que viene a traer el verdadero cumplimiento y significado de la ley y de los profetas. Ahora bien, en Mateo 16, ese capítulo, estamos a caballo entre el 16 y el 17, pero bien, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo se nos plantea la pregunta sobre quién es Jesús, ¿no? A la que el apóstol Pedro responde: tú eres el Mesías, el Cristo, el Mesías, el Rey prometido, ¿no? El Rey ungido. La respuesta sobre esta pregunta sobre quién es Jesús, que el apóstol Pedro contesta en este capítulo 16, la tenemos de forma ampliada en Mateo capítulo 16, en ese pasaje que conocemos como la transfiguración, que es el pasaje básico que nos trae el leccionario para este domingo. Sin embargo, cabe la pregunta de ¿a quién están viendo los discípulos junto a Jesús en esta experiencia de la transfiguración? Nosotros en este vídeo no hemos leído el texto, pero invitamos a todo que podáis leer el texto en vuestra Biblia, en vuestro Nuevo Testamento, y Jesús está junto a dos personas en esta experiencia que tienen. Tenemos a Pedro, a Jacobo, Santiago y a Juan, que están junto a Jesús y están experimentando, están viendo algo, ¿no? Pues junto a Jesús tenemos que los discípulos ven, como dice Mateo en el 16 del versículo 3, están viendo a Moisés y a Elías conversando con él. Claro, ya esto nos da la pista de cuál es el significado, qué es lo que se nos está comunicando en esta experiencia. No es como vamos a ver, una mera experiencia contemplativa, estática, una experiencia que va más allá de nuestros sentidos o que transporta nuestros sentidos a un plano de realidad distinto, ni es una experiencia meramente estética de contemplación gozosa, de cómo contemplaríamos una obra de arte o simplemente un paisaje sobrecogedor, sino que nos está comunicando un mensaje, una realidad. El que Jesús esté junto a Moisés y junto a Elías es porque eran las dos figuras principales que, como ya hemos dicho, al final de la ley se está prometiendo la vuelta de Moisés, al final de los profetas se está prometiendo la vuelta de Elías. Pues aquí tenemos Moisés y Elías, ¿no? Con lo cual se está poniendo de manifiesto que estamos ante hasta ese cambio de era, ese momento escatológico en el que el mundo está cambiando, pero vemos que Jesús está hablando con ellos. Por lo tanto, Jesús no es ni Moisés ni es Elías. Esto es lo que básicamente se nos está comunicando en esta experiencia, en esta visión. Estamos ante el tiempo final, estamos ante un cambio escatológico, pero Jesús ni es Moisés ni Jesús es Elías. Por lo tanto, Jesús es alguien diferente. ¿Y quién es este Jesús? Es interesante que tanto Moisés como Elías están relacionados con un monte. Aquí, en este momento, también Jesús, junto a sus discípulos, han subido un monte.
igual que decíamos que el sermón del monte estaba representando a Jesús como ese nuevo Moisés que sube al monte Sinaí, pues Moisés y Elías están relacionados con el monte Sinaí. Tenemos el capítulo 24 del libro del Éxodo, y Elías con el Horeb, que es otra designación del monte Sinaí, que lo tenemos en primer libro de los Reyes, capítulo 19. En el Sinaí ellos están experimentando una visión o una experiencia respecto de la gloria de Dios. Lo leemos en Éxodo 24, versículos 15 al 18, para Moisés, y como hemos dicho, el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, para Elías. Sin embargo, ellos experimentan esa gloria de Dios no de una forma plena, sino de una forma indirecta, de una forma incidental, de una forma casi transversal. A pesar de que se nos dice, como hemos leído en Deuteronomio, pero también, por ejemplo, en Éxodo 33:11, que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, en realidad Dios solo le concedió a Moisés mostrarse en su gloria parcialmente. Dice Éxodo 33:23, verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. No, evidentemente Dios no tiene espalda ni tiene rostro, sino el rostro tiene que ver con la forma semítica hebrea de pensar acerca de la personalidad de Dios, ¿no? Por lo tanto, a pesar de esta relación estrecha de Moisés con Dios, cuando se trata de ver la gloria de Dios, cuando presenciar, de experimentar a Dios, de forma directa, solo se hace de una forma incidental, de una forma indirecta. Y en el Elías, que tiene también una experiencia representativa también de presenciar esa gloria de Dios, esa presencia de Dios, hay diferentes momentos, diferentes experiencias que no llevan, que no hacen presente la gloria de Dios, la presencia de Dios, y al final Dios se muestra como un susurro apacible y delicado, ¿no? Primer libro de los Reyes, capítulo 19 y 12. Por lo tanto, tenemos no solamente a Moisés y a Elías como que se está prometiendo su vuelta allí en el tiempo final, en el tiempo escatológico, sino que ellos tienen ambos experiencias en el monte Sinaí acerca de una visión o una experiencia de la presencia de Dios. Pues bien, tenemos entonces la experiencia espejo en la vida de Jesús junto a sus discípulos en lo alto de un monte, pero ¿qué es entonces lo que ellos están viendo? En primer lugar, que Jesús ni es Moisés ni es Elías. Y de hecho, como ya he dicho, en el diálogo posterior, cuando bajan del monte, los discípulos vuelven a insistir a Jesús sobre este aspecto, y Jesús dice que Elías ya vino y que fue Juan el Bautista. Pero para entender todo esto es importante tener un concepto claro. ¿Qué significa la gloria de Dios? La gloria de Dios en el contexto de Jesús, de esa cultura, había dos dimensiones. En el contexto hebreo, que aludía a la presencia de Dios, cuando en el Antiguo Testamento se nos habla de la gloria de Dios, está hablando de la presencia de Dios. Pero en el contexto grecorromano, la gloria era toda la magnificencia que acompañaba a reyes y a emperadores, todo el boato, todo lo que quería poner de manifiesto social y culturalmente que el rey o que el emperador estaba por encima de todo lo demás. Los cristianos, a menudo cuando pensamos en la gloria de Dios, estamos más cerca del concepto romano que del concepto hebreo. Pensamos a la manera romana que la gloria de Dios es la magnificencia de Dios en el cielo. Sin embargo, cuando las escrituras están hablando de la gloria de Dios, principalmente se refieren a la presencia de Dios en su creación. Esa es la gloria de Dios, la presencia de Dios
en su creación. Además, en el mundo antiguo y en muchas culturas, en muchas religiones, las montañas son lugares sagrados, es decir, lugares donde el cielo y la tierra se unen. Esta unión de cielo y tierra es diríamos, como el centro del universo, como el centro del mundo. Allí el lugar donde lo divino y lo humano se unen, entran en unión. Así que bajo esa conceptualidad no es extraño que en un monte o en un monte concreto ocurran cosas extraordinarias, ¿no? Allí Moisés y Elías experimentan la presencia de Dios, eh, se dan las tablas de la ley y todo esto que ya hemos estado viendo. De hecho, Mateo tiene 5 momentos importantes de Jesús en un monte, ¿no? Eh, pero aunque Dios se hace presente en determinados momentos a determinadas personas en la cima de determinados montes o montañas, el lugar específico para que habite la presencia de Dios entre su pueblo es el templo. Primero el tabernáculo y después el templo. Precisamente el libro del Éxodo termina allí, donde se construye el tabernáculo y la presencia de Dios, la gloria de Dios llena el tabernáculo, y después cuando el templo se ha construido por Salomón, igualmente tendremos que la presencia de Dios inunda el templo. Así que el templo se convierte en este lugar de unión de cielo y tierra en el que la presencia de Dios está habitando entre su pueblo. Pero fijaos, muy interesante que esa presencia de Dios nunca es resultado de la acción del ser humano. La presencia de Dios acontece por pura gracia de Dios. Mientras que, por ejemplo, el intento de llegar al cielo, de unir cielo y tierra, es por el esfuerzo humano, es lo que representa la Torre de Babel, ¿no? Esa torre que quiere unir el cielo y la tierra por el esfuerzo, la ibris, que dirían los griegos, la desmesura, el exceso, el esfuerzo del humano. Por lo tanto, la presencia de Dios siempre es una presencia por medio de su gracia y no por medio del esfuerzo humano. Aunque sí es cierto que el pecado del ser humano, la presencia del mal en el mundo oscurece, obstaculiza la presencia de Dios en el mundo. De hecho, es lo que nos cuenta la narrativa de la Escritura cuando la idolatría del pueblo hace que la presencia de Dios desaparezca del templo de forma permanente. Por tanto, teniendo todo esto claro, y esto es muy importante tener claro si queremos comprender bien las escrituras y muchas de las partes de la escritura que a veces no sabemos qué hacer con ellas porque pensamos en términos exclusivamente individualistas y personalistas en el sentido de personalidad individual, porque Dios es persona pero no es individuo. Entonces, necesitamos tener esta idea de la presencia de Dios muy clara en nuestra cabeza para entender bien lo que nos dicen los textos y especialmente, por ejemplo, en esta experiencia de la transfiguración. Tenemos a Pedro, Santiago, Jacobo y Juan que tienen esta experiencia, al igual que Moisés y Elías, de ver la presencia de Dios en un monte alto. Pero mientras Moisés y Elías percibieron la presencia de Dios de una forma parcial, incidental, mediada, la diferencia es que aquí están viendo la presencia de Dios, pero ¿a quién están viendo? A Jesús mismo. ¿Por qué? Porque Jesús es la presencia encarnada de Dios en el mundo, en la creación. Por lo tanto, aquí no están viendo a Dios, están viendo a Jesús, porque Jesús es como el Hijo de Dios, por lo tanto, la presencia encarnada de Dios. Que es lo que está representando, lo que está transmitiéndonos esta experiencia de la transfiguración. Es lo que también nos dice
el Evangelio de Juan al principio, en el prólogo de su Evangelio, cuando nos habla de que Jesús es la tabernaculización de la presencia de Dios en su creación. Por lo tanto, esa presencia de Dios que se muestra ausente tras el exilio o antes de que se produzca el exilio definitivo del pueblo de Israel a Babilonia, desaparece se muestra ausente la presencia de Dios en el templo, ya no va a volver la presencia de Dios al templo, ahora está volviendo la presencia de Dios por medio de la persona de Jesús. Y eso es lo que nos está transmitiendo el Evangelio de Mateo. Y también lo que nos transmite el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, Jesús es esta presencia encarnada de Dios en el mundo. O dicho de otra forma, Jesús es la gloria de Dios en el mundo. Y para dejarnos esto claro, tenemos el relato, no solamente nos muestra esa transformación de Jesús junto a Elías y junto a Moisés, dejándonos claro que no es uno ni otro, sino que es superior a ellos, porque es la presencia encarnada de Dios. Tenemos el relato continúa de la siguiente forma, los versículos 4 y 5 de este capítulo 17. Entonces dijo Pedro a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle a él. Esas palabras, este es mi Hijo amado en quien me complazco, son las mismas palabras que están pronunciadas en el momento de su bautismo, del bautismo de Jesús. Y ya estudiamos en su momento, hace algunas semanas, qué significaban. Estas palabras son referencia tanto al Salmo 2, versículos 6 y 7, como al capítulo 42, versículo 1 del libro de Isaías. Y recuerdo que lo que eso significa es que Jesús está siendo designado o se está refiriendo a Jesús. Jesús es, nos está diciendo básicamente, tanto el rey, el Mesías, el rey ungido, como el siervo de Dios. Eso es lo que significan estas palabras. Por lo tanto, Jesús es ese rey y ese siervo de Dios que está encarnando la presencia de Dios en el mundo. Aquel rey que debe traer el reino de Dios y aquel siervo que, representando a Israel, debe ser luz a las naciones. Y junto a esa declaración se dice algo más, que es este imperativo de escucharle a él. Y fijaos cómo cuando hemos leído esa promesa en el Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, de que enviaré un nuevo profeta como Moisés, se termina con esas mismas palabras, escuchadle a él. Por lo tanto, se está diciendo, Jesús es más que un profeta como Moisés, Jesús es más que Elías, es la presencia de Dios en el mundo, la gloria de Dios en el mundo, escuchadle a él. Eso es lo que está significando esta experiencia que tienen tanto Pedro como Santiago como Juan. Pero hay algo muy significativo en este relato, cuando se continúa con los siguientes versículos 6 y 8, cuando dice: al oír esto, los discípulos se postraron rostro en tierra, sobrecogidos de miedo, pero Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: levantaos, no tengáis miedo. Y fijaos, ellos alzaron los ojos y ya no vieron a nadie más, sino a Jesús solo. Claro, esto, fijaos lo que significa.
Si Moisés representa la ley, como ya hemos dicho, Elías representa a los profetas. Cuando los discípulos levantan la vista y no ven a nadie, y simplemente se nos dice que Jesús está solo. Y ya hemos dicho que Jesús no es Moisés, ni Jesús es Elías. Es Jesús solo, sin Elías ni Moisés. ¿Qué se nos está diciendo aquí? Lo que ya se nos ha anticipado allí al comienzo del Sermón del Monte, que Jesús es el cumplimiento y el verdadero significado de la ley y de los profetas. Ese Jesús que se queda solo, como esa presencia de Dios en el mundo, está dando el verdadero cumplimiento y el verdadero significado tanto a la ley como a los profetas. Fijaos que desde un texto que nos parece extraño, que no terminamos de entender bien, pero leído en las claves necesarias dentro de su propio contexto, dentro de la propia narrativa de la escritura, siempre esto es muy importante, entonces podemos entender qué es lo que nos está comunicando, ¿no? Jesús es la presencia de Dios encarnada en el mundo, que viene a dar el verdadero cumplimiento a la ley y a los profetas y de alguna forma los está superando, los está desbordando. La presencia de Dios se resume también con la palabra en griego parusía, que significa presencia, o con la palabra también hebrea Shekinah, también la Shekinah, la presencia, la gloria de Dios. Que Dios no es su creación, porque que haya una creación de Dios, ya hay una diferencia sustancial entre Dios y su creación, y Dios es completamente otro con respecto a su creación. No es un completamente otro allí lejos, completamente separado del mundo, sino que Dios se hace presente y ausente de su propia creación, pero está en relación con su propia creación, en un plano de profundidad mayor de la propia realidad, podríamos decir, en unos términos más abstractos. Pues este juego de presencia y ausencia de Dios, de su creación, la encontramos, por supuesto, en la narrativa de toda la Biblia. Ya lo hemos mencionado en multitud de ocasiones. Quien nos sigue en esto desarrollo narrativo de la escritura ya está acostumbrado a esta forma de pensar, pero justamente en este texto que nos está hablando de que Jesús es esta presencia de Dios encarnada en el mundo, también hay un juego de ausencias y de presencia a lo largo de este relato. Que es tan sintético que a veces se nos pasa por alto. Dice, Mateo 17:2 dice, y fue transformado delante de ellos, o transfigurado delante de ellos, y su rostro brilló como el sol, sus vestidos llegaron a ser blancos como la luz. Aquí vemos cómo Jesús le muestra algo que estaba oculto. Jesús es presencia encarnada de Dios en el mundo, pero aquí tenemos un grado de realidad distinto. En el versículo 3 aparece Moisés y Elías que estaban ocultos y que ahora aparecen. En el versículo 5 una nube de luz los cubrió, que representa esa manifestación de la presencia de Dios que antes no percibían. En el versículo 8 del capítulo 17, los discípulos no vean a nadie, sino solo a Jesús, como ya hemos visto. Lo que antes habían visto a Elías y Moisés, ahora esa presencia de Elías y Moisés, ahora esa ausencia. Y en el versículo 9 dice, cuando bajaron del monte, Jesús les ordenó diciendo, a nadie digáis la visión hasta que el Hijo del Hombre no sea levantado, ¿no? Ese concepto de visión tiene que ver nuevamente con la presencia y hasta que lo que habéis presenciado, que ahora está ausente, hasta que mi resurrección no se haga presente. No digas en nadie esta visión, esta contemplación que habéis tenido, hasta que
el Hijo del Hombre no se ha resucitado y por lo tanto esa resurrección que se haga presente, ¿no? Entonces podréis hacer presente lo que de momento está ausente. Esto es un poco este juego de ausencias y de presencias que está a lo largo de todo el relato. Nos permite comprender mejor lo que significa la gloria de Dios, ¿no? Y de esta manera podemos percibir, podemos ver, podemos comprender, podemos conocer por medio de la fe que la presencia de Dios forma parte de nuestra realidad. Dios actúa en su creación, Dios se muestra presente en su creación en muchos momentos. Igual que debido al pecado, debido al mal, también podemos percibir a Dios ausente del mundo. Y en gran medida ese concepto a veces mal comprendido de la ira de Dios también representa precisamente este lado de ausencia, esta experiencia de ausencia de Dios precisamente porque ponemos nuestra mirada no en Dios, sino en las construcciones idolátricas del mundo. Pero, como ya he dicho al principio, la presencia de Dios no es solamente una contemplación ni estática, una experiencia que nos saca de nosotros mismos, ni estética, simplemente de goce, de la belleza, sino que la presencia de Dios siempre es transformadora. Allí donde Dios se hace presente, libera a su pueblo, guía a su pueblo, eh, mm, instruye a su pueblo, eh, pero allí donde Dios se hace presente, también se hace presente su justicia, su amor, su misericordia. Por lo tanto, allí donde Dios se hace presente, la creación queda transformada. Por eso, cuando en la Biblia se nos habla de que Dios viene a nosotros para ser todo en todos, como dice el apóstol Pablo, lo que se nos promete no es una huida del mundo, sino una eh, transformación del mundo, nuevos cielos y nueva tierra. Por lo tanto, la presencia de Dios es transformación. Y por eso es lo que tenemos en esta palabra en griego, metamorfosear, sería el verbo nuestro en español, que en griego funciona la estructura del idioma funciona distinto al español. El español gira todo en torno al verbo, no es así en el griego. La palabra sería metamorfosear, esa transformación, transformar, sería la palabra en español, que implica, por supuesto, un cambio profundo. Allí, sí, Jesús es la presencia encarnada de Dios en el mundo. Hay un proceso de transformación. Y Pedro, Santiago y Juan asistan a un proceso de transformación de ellos mismos cuando están contemplando, pero asistiendo, experimentando esa presencia de Dios por medio de Jesús. Esa presencia de Dios que debemos contemplar también, por supuesto, con los ojos de la fe, pero también esa presencia de Dios nos transforma y no nos deja indiferentes aquí y ahora. Dios no es un ausente del mundo. Dios actúa y se hace presente en su creación. La petición de Jesús de no contar la experiencia hasta que resucite implica que es una experiencia que debe ser guardada, debe ser reflexionada, y esto produce en los discípulos de Jesús un cambio en su comprensión y su percepción. No es un cambio total, ni es un cambio inmediato, es un cambio gradual, es un proceso. En muchos momentos encontramos cómo, por ejemplo, en Pedro, necesita un proceso de comprensión, de habituación, de ver cosas que antes no veía, incluso hasta después de la resurrección de Jesús, incluso hasta después
de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro necesita todavía visiones, comprender, profundizar lo que implica la llegada de ese reino de Dios y ese evangelio que debe estar debe ser accesible a todo el mundo. Es decir, que vemos que los apóstoles, los discípulos de Jesús, los cambios, las transformaciones son graduales, necesitan esfuerzo, necesitan tiempo, necesitan comprensión, necesitan reflexión. También le ocurre al apóstol Pablo. Por eso, porque esta presencia de Dios no es mera contemplación extática que nos saca de nosotros mismos, sino que implica un seguimiento, implica seguir a Jesús. No en vano, en el capítulo 16, versículo 24, Jesús reta a sus discípulos a cargar con su cruz y seguirle. Y después viene, a continuación, viene la experiencia de la transformación en el monte, ¿no? En Mateo 16, capítulo 16, versículo 16, Pedro afirma que Jesús es el Mesías, que Jesús es el rey ungido. Y Jesús, en el versículo 21 de ese capítulo 16 de Mateo, anticipa que va a ir a Jerusalén, pero que ir a Jerusalén como ese rey ungido no va a representar tomar la ciudad de una forma violenta y reinar él y acabar con los enemigos de Israel, sino va a ir a Jerusalén y va a caer en mano de los enemigos de Israel y le van a dar muerte. Y de esa forma va a vencer a los enemigos del mundo, los enemigos humanos y suprahumanos. La propia muerte de Jesús se convierte en la gloria de Jesús, pero ahora ya sí entendido en términos grecorromanos, en términos de honor, ¿no? La muerte de Jesús en la cruz es el equivalente, no en términos de honor, no es la magnificencia de los reyes y emperadores que decíamos antes, que la gloria en el concepto romano, sino el camino de la cruz. Es decir, la cruz era motivo de profunda vergüenza, pero Jesús se convierte en ese honor reivindicado por la resurrección. Estas cosas ya hemos hablado en otras ocasiones, en otros momentos. La cruz es donde también la presencia encarnada de Dios derrota los poderes superhumanos del mundo, el pecado, la muerte y el mal. Y como dice Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 3, lo llevó a cabo Dios enviando a su propio Hijo que compartió nuestra condición pecadora y a fin de eliminar el pecado dictó sentencia condenatoria contra el pecado, no contra su Hijo, contra el pecado a través de su naturaleza mortal, a través de la cruz y del cuerpo de Jesús. El pecado es condenado allí en la cruz. Incluso cuando en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18, se vuelve a traer el recuerdo de Pedro acerca de aquella experiencia de la transfiguración, de la transformación en el monte. Fijaos que fue un recuerdo duradero, nos lo traen los evangelios, y la segunda carta de Pedro también alude a esta experiencia. Vemos ahí que no se reduce a esa mera contemplación estética y estática, sino un llamado a perseverar en la fe, en la palabra, en las promesas y en la esperanza de cielos nuevos y nueva tierra que se nos da también en esa segunda carta de Pedro, concretamente el capítulo 3, versículo 13. O en esas otras palabras del apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por lo tanto, la vida cristiana es un camino de descubrimiento y de transformación.
de crecimiento, hemos dicho en otras ocasiones. Pues sí, de crecer, de descubrir y de transformarnos. Pero, cuidado, esto parecen palabras muy de autoayuda, de los manuales de autoayuda que podemos encontrar por ahí, de descubrimiento, de transformación, pero no de autodescubrimiento ni autotransformación. No somos nosotros el agente de ese proceso, sino de descubrimiento de Jesús como Rey y Señor, dentro de esa gran narrativa de la que constantemente nos habla la Escritura, y de la transformación del Espíritu Santo en nosotros. Es un descubrimiento y una transformación distinta a la que hoy podemos encontrar en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en esos manuales de autoayuda. Descubrir quién es Jesús, Rey, Señor, presencia encarnada de Dios en el mundo y de lo que implica de transformación de la creación y de transformación de nosotros también, porque participamos de esa transformación con la transformación del mundo, ¿no? Con nuevas criaturas, ¿no? Por eso no debemos conformarnos, el creyente no debe conformarse, el cristiano no debe conformarse, no debemos ser indulgentes, bueno, ya me lo sé todo, es la vida diaria, debemos luchar porque la vida diaria sea esa rueda del eterno retorno de lo mismo, de eso ya, de la incapacidad para asombrarnos. Si los niños tienen esa cualidad innata del asombro, el cristiano debe que debe es no perder esa capacidad de asombro, de descubrir cómo Dios está actuando en el mundo. La semana pasada hablamos de ese reino de Dios que va creciendo como un grano de mostaza de una forma a veces imperceptible y que necesitamos acomodar nuestra mirada al conjunto, al tiempo de Dios, a la narrativa de Dios. Ahora vemos precisamente eso, ¿no? El cómo hay que la vida nuestra no debe conformarse a una rutina. Nuestra orden social está encaminado a crear en nosotros una rutina para hacernos productivos. El cristiano debe romper con eso, porque nuestro tiempo no es el ritmo de la producción ni el ritmo del consumo, sino de la acción maravillosa de Dios en su creación, del crecimiento del reino de Dios en su creación y de la transformación, como dice el apóstol Pablo, nuestra, como si estuviéramos viendo a Dios con su gloria reflejada en nosotros, como si fuera un espejo en el que somos constantemente transformados por la acción del Espíritu de Dios. A eso somos llamados. Por lo tanto, la vida cristiana es descubrir, crecer, transformar por medio de la presencia de Dios que es Cristo, Jesús, Rey, Señor y el Espíritu Santo en nosotros y en el mundo. La fe es mucho más que creer, es confiar, es que Dios se ha acercado a nosotros en Jesús y en su Espíritu Santo. Es lealtad, lealtad a esa relación de Dios con nosotros y es firmeza en nuestro seguimiento del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que nos transforma día a día a la imagen y semejanza de Dios, esa imagen y semejanza de Dios que unidos a Cristo vamos recuperando poco a poco. Y es cierto que aún hasta la consumación de la obra de Dios en nosotros somos justos y pecadores al mismo tiempo, pero también es cierto que comienza en nosotros un proceso de restauración de esa imagen de Dios en nosotros. Por lo tanto, a todo eso estamos llamados. La vida cristiana tiene todas esas expectativas altas y maravillosas. Por lo tanto, no debemos ser indulgentes, conformistas, quedarnos en la rueda de la vida diaria, de la producción y el consumo que nos impone nuestra propia sociedad, sino aspirar a ser transformados por la presencia de Dios en nosotros.